vamos a encontrar la V sub 0 en este circuito. Este circuito tiene tres fuentes, dos de voltaje y una de intensidad. Así que por el teorema de superposición vamos a hacer tres circuitos. Uno nada más con esta fuente, otro nada más con esta fuente y otro nada más con esta fuente. Y en cada uno encontraremos la V sub 0. Y vamos a recordar que en el caso de los voltajes, el circuito es un cortocircuito. Y en el caso de las corrientes, es un circuito abierto. Así que vamos a primero representar esos tres circuitos. Hacemos el primer circuito, que es nada más con una fuente de 6 volts. Así que, como dije, la de corriente es circuito abierto, así que es un circuito abierto, se quita. Y la de voltaje pues es un circuito cerrado, o sea, le dibuja así con una línea y encontramos la V sub 0 en ese circuito. Encontramos V sub 0 en ese circuito, después lo hacemos en el segundo, en el tercero, sumamos esas tres, nos va a dar la total. El segundo circuito es nada más con la fuente de voltaje de 18 voltios, así que recordemos que pues esta de 6 voltios va a ser circuito cerrado y lo de ampere, como dije, la de corriente es circuito abierto, así que es un circuito abierto. Esto de aquí lo quito y como quito esto de acá, pues esto de acá pues también se va, ¿no? Y me queda el circuito abierto y encontramos V sub 0 en este circuito. Y por último está el tercer circuito, en el que vemos que nada más está esta fuente de corriente que está aquí. Los 6 voltios, como es de voltaje, circuito cerrado. Los 18 voltios, como es de voltaje, circuito cerrado. Y encontraremos V sub 0 ahí. Con el primer circuito, vamos a encontrar la V sub 0. Llamémosle V sub 0, 1, porque estamos en el primer circuito. ¿Qué hacemos para encontrar el voltaje aquí? Pues primero simplificar el circuito a lo más corto que tenemos, ¿no? Y eso implica juntar esta resistencia y esta resistencia. ¿Están en serie o están en paralelo? Vamos a ver. El camino de esta resistencia a esta es que viene por aquí, pero está uno más estorbando ese camino. Así que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo, como se ha visto en los videos anteriores. Y como juntamos dos resistencias en paralelo con la fórmula que ya hemos visto, RT igual a R1, R2 sobre R1 más R2. En este caso va a ser 6 por 2 sobre 6 más 2. 6 por 2 sobre 6 más 2. Y eso debe ser igual a 1.5. Entonces recordamos nuestro divisor de voltaje, que dice que para encontrar el voltaje en esta resistencia de aquí, se debe hacer el voltaje total por la resistencia donde estoy buscando ese voltaje sobre la suma de esta y esta. Y entonces el voltaje total de este circuito es 6 voltios. 6 por 3 sobre 3 más 1.5. Y eso nos da 1 igual a 4
voltios. Positivo o negativo, vamos a ver. La corriente o voltaje que va a ir de menos a más, o sea que la flechita va a ir por acá. Viene por acá y va a entrar según el signo en positivo, así que va a ser positivo. Recordando la fórmula de la unión en paralelo de dos resistencias, R1 por R2 sobre R1 más R2. En este caso, como lo dije anteriormente, pues vamos a juntar esta resistencia y esta resistencia. Así que su unión va a ser 3 por 2 sobre 3 más 2. Y eso da 1.2. Así que el circuito 2 pues es el que está aquí, en el que solo está la fuente de 18 volts. Así que la de 6 volts va a ser un circuito cerrado y la de corriente de 2 amperes, circuito abierto. Muy bien. Ahora bien aquí, pues para encontrar esta V sub 0, V sub 0 2 en este caso, tenemos que simplificar el circuito lo más posible, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. Ahora bien, vamos a ver un detalle aquí. La fuente de 18 volts está en serie con esta resistencia. ¿Por qué sé que está en serie? Porque el camino de aquí para acá y de acá para acá es nada más una trayectoria. Este voltaje y esta resistencia están en serie. Así que las dejamos en serie, estas dos. Dejemos que estemos en serie y lo simplificamos uniendo esta resistencia y esta resistencia. Estas dos resistencias están en serie o en paralelo, vamos a ver. De aquí para acá hay un camino, pero hay otro camino aquí en su trayectoria, lo que me indica que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Y vamos a recordar su fórmula aquí. Entonces, el circuito con estas dos resistencias juntas me queda así. Es un circuito, como vemos, en serie, porque esta la junté con esta, ahora están en serie junto con esto y con esto. Ahora bien, yo ocupo encontrar el voltaje que hay en esta resistencia, porque de esta resistencia se deriva la de 3 ohms y la de 2 ohms. Ocupo una, se puede decir, una V sub X aquí. ¿Y cómo saco esa V sub X? Con el divisor de voltaje, como lo hemos visto ya anteriormente. Sería pues el voltaje total por la resistencia donde lo estoy buscando sobre la suma de las dos resistencias. Y el resultado sería 3 voltios. Ahora hagamos el análisis. En esta resistencia hay 3 voltios y de esta resistencia derivan la resistencia de 3 ohms y de 2 ohms en paralelo. Recordemos características de un circuito en paralelo es que el voltaje es constante, así que la V0X que hay en esta resistencia va a fluir tanto en esta como en esta, porque esta y esta están en paralelo, derivadas de esta de aquí. Así que V sub 02 es igual a 3 voltios. Y pues es 3 voltios positivo, porque recordemos que va de menos a más, de menos a más.
más menos, y viene la intensidad, el voltaje por aquí, entra en positivo, y aquí también, menos a más, viene por acá, y se va para acá, entra en positivo. De menos a más, para arriba, va para acá, y después va para acá, entra en positivo. Una fuente de corriente de 2 amperes, 6 voltios, es voltaje, circuito cerrado, 18 voltios, voltaje, circuito cerrado, y me queda el circuito así. Y lo mismo, simplificarlo a lo más posible para encontrar el W sub 0 en 3 ohms. Muy bien, pues lo podemos simplificar. Juntamos esta resistencia y esta resistencia de aquí, y su unión ya hemos visto que es pues 1.5, ¿no? Esta y esta se juntaron y me queda 1.5 aquí. Ahora bien, yo ocupo pues V sub 0 aquí. ¿Qué podemos hacer? Vemos que tenemos un circuito en paralelo, porque este de aquí y este de acá están en paralelo, alimentado por la fuente de 2 amperes. Recordamos que el voltaje es constante en un circuito paralelo, pero la intensidad no, es distinta en cada una de sus resistencias. Así que aquí nos serviría mucho encontrar una I sub 0 aquí. Encontramos una I sub 0 en esta resistencia y usamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje V sub 0. Pero primero, paso a paso, ¿qué tal pues si encontramos una I sub 0 aquí, ¿no? Y vamos a recordar la fórmula de la I sub 0, que es I sub 0, 1 aquí, va a ser igual a la corriente total por la resistencia opuesta a la que se busca sobre la suma de dos resistencias. Así que va a ser 2 amperes por 1.5 sobre 1.5 más 3. Así que va a ser 2 por 1.5 sobre... La respuesta son 2/3 amperes. Muy bien. Y ahora recordamos la ley de Ohm y sacamos. Así que la V sub 0 por ley de Ohm va a ser igual a I sub 0, que es 2/3 por pues 3 ohms. Y el resultado va a ser pues 3 sobre 3. 3 y el 3 se quitan. Y me queda 2 voltios. 2 voltios. Positivo o negativo, aquí es muy fácil de ver. Aquí me indica que la corriente va según una flecha para acá, hacia acá. Y aquí va a venir para acá, hacia acá. Y entra en el negativo, así que el resultado es negativo. En el circuito 1, V sub 0,1, pues fue 4 voltios. V sub 0,2, circuito 2, fue 3 voltios. Y en el último circuito, V sub 0,3, fue menos 2 voltios. El resultado total es la suma de las 3 voltajes. Así que es pues 4 más 3 menos 2 es 5 volts. Y esa es la respuesta total.